Madrid, agosto de 1939. El sol abrasador del verano español caía implacable sobre los tejados de una ciudad que ya no respiraba, solo sobrevivía. La guerra civil había terminado oficialmente hacía apenas 4 meses, pero en las calles, donde el polvo de los escombros aún se mezclaba con el aire, no se sentía el alivio de la paz. Se sentía el peso asfixiante de la victoria, porque para los vencidos, la paz de Franco no era el fin del sufrimiento, sino el comienzo de una pesadilla silenciosa y calculada. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero la tragedia la sufren los que quedan atrapados en las grietas del nuevo orden. Y en ese Madrid de posguerra, la grieta más oscura tenía un nombre: la cárcel de Ventas. Imagina un lugar diseñado para albergar a 450 personas, pero donde se hacinaban más de 4.000 mujeres, 4.000 almas comprimidas entre muros de ladrillo rojo, durmiendo en el suelo, sobre petates inmundos o directamente sobre la piedra fría, compartiendo el hambre, las piojos y sobre todo el terror. No era una prisión, era un almacén de vidas suspendidas. Allí, el tiempo no se medía en horas ni en minutos, sino en latidos acelerados cada vez que se escuchaba el sonido metálico de una cerradura o los pasos pesados de los guardias resonando en los pasillos. Cada vez que se abría la puerta, un silencio sepulcral inundaba las galerías. Todas las mujeres contenían la respiración al unísono, rezando en silencio para no ser nombradas, para no ser las elegidas en la temida saca, porque en Ventas ser llamada no significaba la libertad, significaba que tu expediente había llegado al escritorio equivocado. Entre esa multitud de mujeres rotas, madres separadas de sus hijos y ancianas que habían perdido todo, comenzaron a llegar ellas. No eran criminales de guerra, no eran soldados curtidos en la batalla, eran niñas, modistas, secretarias, estudiantes, jóvenes que apenas habían empezado a vivir, con sueños sencillos que la guerra había puesto en pausa. Pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas, sí, pero su crimen no era haber empuñado un fusil, sino haber repartido panfletos, haber ayudado a familias perseguidas o simplemente haber creído en un ideal diferente al que ahora ondeaba en las banderas nacionales. La policía franquista estaba obsesionada con desmantelar cualquier rastro de oposición clandestina. Necesitaban un castigo ejemplar, un mensaje escrito con sangre para que nadie más se atreviera a levantar la voz. Y así, en una redada masiva que barrió los barrios de Madrid, comenzaron las detenciones. Una a una, fueron arrancadas de sus hogares, a menudo frente a sus padres horrorizados, bajo la promesa cínica de que solo era un interrogatorio de rutina y que estarían de vuelta para la cena. Ninguna de ellas sabía que esa cena nunca llegaría. Ninguna sabía que al cruzar el umbral de la comisaría estaban entrando en un laberinto sin salida. En este primer acto de nuestra tragedia conocemos a Carmen, a Virtudes, a Martina, nombres que pronto se convertirían en leyenda, pero que en ese momento solo eran chicas asustadas, arrojadas a la oscuridad de los calabozos, sin saber que el destino ya había marcado sus frentes con una sentencia invisible. El ambiente en Madrid era eléctrico, cargado de una estática mortal. Un atentado contra un comandante de la Guardia Civil estaba a punto de ocurrir, un evento que no tenía nada que ver con ellas, pero que sellaría su destino de la forma más cruel posible. La maquinaria de la venganza se había puesto en marcha y ellas
las 13 rosas, estaban a punto de ser aplastadas por sus engranajes para entender por qué 13 mujeres inocentes terminarían frente a un pelotón de fusilamiento. Primero debemos mirar hacia una carretera solitaria en las afueras de Madrid. Era el 29 de julio. Un coche oficial circulaba tranquilamente bajo el calor de la tarde. En su interior viajaba el comandante de la Guardia Civil, Isaac Gabaldón, junto a su hija y su chofer. Gabaldón no era un hombre cualquiera, era una pieza clave en el aparato represivo del régimen, un cazador de rojos encargado de recopilar información sobre la masonería y el comunismo. De repente, el silencio se rompió. 3 hombres armados, ocultos tras los arbustos, abrieron fuego. En cuestión de segundos, el coche se convirtió en un ataúd de metal y cristal. El comandante, su hija adolescente y el conductor murieron en el acto. La noticia del asesinato cayó como una bomba en los despachos del poder. Franco y sus generales no vieron esto como un simple ataque aislado. Lo vieron como un desafío directo, una insolencia imperdonable de una resistencia que se negaba a morir. La respuesta no se hizo esperar y no buscaba justicia, buscaba venganza, una venganza ciega, rápida y brutal. La orden fue clara, castigo ejemplar. No importaba quién había apretado el gatillo realmente. Lo que importaba era encontrar culpables, y cuantos más, mejor. Necesitaban demostrar que cualquier intento de oposición se pagaría con la sangre de quien fuera necesario. Mientras tanto, en las comisarías de Madrid, las detenciones que habían comenzado semanas antes se volvieron frenéticas. Nuestras protagonistas, esas jóvenes modistas y secretarias, ya estaban bajo custodia policial. Habían sido arrestadas por intentar reorganizar las juventudes socialistas. Sí, pero sus actividades se limitaban a reuniones secretas y a intentar mantener viva la moral de sus compañeros. Ninguna de ellas tenía sangre en sus manos. Ninguna sabía siquiera manejar un arma. Sin embargo, tras el asesinato de Gabaldón, sus expedientes cambiaron radicalmente. Ya no eran simples disidentes políticas. Ahora, a ojos de la policía, eran parte de una macabra conspiración comunista. Los interrogatorios se convirtieron en torturas psicológicas y físicas. Imagina a una chica de 19 años, sola en una habitación oscura, rodeada de hombres que le gritan, que la amenazan con matar a su familia si no firma una confesión que ni siquiera ha leído. Firma aquí y te irás a casa, les decían. Mentiras, todo era una trampa para construir una narrativa falsa. La policía necesitaba conectar a estas jóvenes con el atentado de Gabaldón a toda costa, aunque fuera absurdo, aunque fuera imposible. Bajo presión, agotadas y aterrorizadas, muchas firmaron. Firmaron su propia sentencia sin saberlo. Fueron trasladadas a la cárcel de Ventas, pero esta vez el aire había cambiado. Ya no eran presas comunes. Al entrar en el patio, las otras reclusas las miraban con una mezcla de pena y miedo. Se rumoreaba que se estaba preparando un consejo de guerra sumarísimo, un juicio farsa donde la defensa no tendría voz, y el veredicto ya estaba escrito antes de empezar. Ellas, las 13 rosas, aún guardaban una pequeña esperanza. Pensaban que, al ser mujeres y al no haber cometido delitos de sangre, la pena máxima no se aplicaría. Creían ingenuamente que la ley, incluso la ley de los vencedores, tendría límites. Pero en el verano de 1939, la piedad había desertado de España. El 3 de agosto de 1939, las puertas del Palacio de las Salesas Reales
se abrieron para acoger lo que la historia recordaría no como un juicio, sino como una farsa macabra. 57 acusados fueron llevados ante el tribunal militar. Entre esa multitud de hombres y mujeres esposados, destacaban ellas, las 13 muchachas. Algunas apenas habían cumplido la mayoría de edad. Vestían la misma ropa desgastada con la que habían sido detenidas semanas atrás, y en sus rostros el agotamiento luchaba contra una dignidad inquebrantable. No sabían que aquel día la justicia estaba ausente de la sala. Solo estaba presente el verdugo disfrazado de juez. El juicio fue rápido, vertiginosamente rápido. No hubo testigos de la defensa. No hubo pruebas materiales, no hubo análisis de hechos. El fiscal, un hombre de mirada gélida y voz atronadora, no las acusó de crímenes concretos. No dijo, ella mató o ella disparó. No podía hacerlo, porque no era verdad. En su lugar, utilizó un término genérico, una trampa legal perfecta, adhesión a la rebelión. ¡Qué ironía tan cruel! Ellas, que habían defendido al gobierno legítimo de la República, eran acusadas de rebeldes por quienes habían dado un golpe de Estado. El fiscal vinculó a todo el grupo, sin distinción, con el asesinato del comandante Gabaldón. Argumentó que su militancia política era el caldo de cultivo moral para el crimen. Es necesario podar las malas hierbas, retumbó su voz en la sala, helando la sangre de los presentes. Las chicas escuchaban atónitas. Pena de muerte por repartir pasquines, por coser uniformes. Parecía un error, una exageración teatral para asustarlas. Se miraban entre ellas, buscando consuelo, pensando que al final la sentencia se rebajaría unos años de prisión. Somos mujeres, se decían en susurros. A nosotras no nos fusilarán. La defensa fue un insulto. Un militar designado que apenas habló un par de minutos, limitándose a pedir clemencia, pero sin cuestionar la culpabilidad prefabricada. Fue un monólogo de la muerte, donde las vidas de 13 jóvenes se decidieron en lo que tarda en consumirse un cigarrillo. Cuando el juez leyó el veredicto, el tiempo se detuvo. Pena de muerte. Las palabras cayeron como losas de plomo. Un murmullo de horror recorrió la sala, pero fue silenciado de inmediato por los guardias. No hubo gritos, solo un silencio denso, pesado, el sonido de corazones rompiéndose al unísono. No podían creerlo. Blanca, Julia, Carmen, todas sentenciadas al paredón. Las sacaron de allí a empujones, de vuelta a los camiones que las llevarían a Ventas. El sol de Madrid seguía brillando fuera, la gente seguía caminando por las calles, ajena a que dentro de esos muros se acababa de firmar una de las páginas más negras de su historia. El regreso a la cárcel fue un viaje al infierno. Ya no eran presas esperando juicio, eran muertas en vida. Al llegar a Ventas, la noticia corrió como la pólvora por las galerías. Las otras reclusas las miraban con ojos llenos de lágrimas, incapaces de articular palabra. Ellas, las 13, fueron separadas y llevadas a la galería de las condenadas. Allí, en la oscuridad, la esperanza comenzó a morir, dejando paso a una angustia que te devora desde dentro. Solo les quedaba esperar un indulto que no llegaría, o esperar el sonido de sus nombres en la madrugada. La noche del 4 de agosto cayó sobre la prisión de Ventas como un manto fúnebre. En la galería de las condenadas no se apagaron las luces, y nadie durmió. Sabían que el final estaba cerca, aunque oficialmente no se les había comunicado la hora exacta. El instinto de la muerte se respiraba en el aire húmedo de la celda. Fue entonces cuando pidieron su último deseo. No pidieron comida, no pidieron un sacerdote.
ni siquiera pidieron clemencia, porque sabían que no la obtendrían. Pidieron papel y lápiz. Querían dejar constancia de su verdad antes de que las balas silenciaran sus voces para siempre. Imagina la escena: 13 chicas sentadas en el suelo o apoyadas en las paredes frías, escribiendo frenéticamente a la luz tenue de una bombilla moribunda. El único sonido era el rasgueo de los lápices sobre el papel y los sollozos ahogados que intentaban contener para no derrumbarse. Escribían a sus madres, a sus padres, a los hijos que dejaban huérfanos. No eran cartas de odio, no había maldiciones contra sus verdugos. Eran cartas de amor inmensas, desgarradoras, llenas de una inocencia que duele leer incluso hoy, casi un siglo después. Blanca Brisac, la mayor de todas con 29 años, no pensaba en política. Pensaba en su hijo de 11 años, Enrique. Con el corazón hecho pedazos, escribió unas líneas que ninguna madre debería tener que escribir jamás. Voy a morir con la cabeza alta, solo por ser buena. Tú mejor que nadie lo sabes, Quique mío. Le pedía que fuera bueno, que no guardara rencor, que la recordara. Trataba de ejercer de madre una última vez, educando y protegiendo a su hijo desde el borde mismo del abismo. Y luego estaba Julia Conesa, 19 años, una chica llena de vida, costurera, con toda una existencia por delante que le estaban arrebatando. En su carta, sus palabras resonaron con una fuerza profética que desafiaría al tiempo y al olvido. Sabía que el régimen intentaría manchar su memoria, convertirlas en monstruos, borrarlas de los libros. Por eso, con una claridad estremecedora, terminó su carta con una súplica que se convertiría en el lema de toda una generación, un grito que ha cruzado décadas hasta llegar a nosotros. Muero siendo inocente, que mi nombre no se borre de la historia. Aquella frase no fue solo una despedida, fue un mandato, que mi nombre no se borre. Lo escribió sabiendo que su cuerpo sería arrojado a una fosa común, pero su alma se negaba a desaparecer en el anonimato. Se abrazaban unas a otras, consolándose, peinándose el cabello mutuamente para ir guapas al encuentro con la muerte. Había un heroísmo silencioso en esos gestos cotidianos. Se aferraban a su humanidad hasta el último segundo, negándose a dejar que el miedo les robara la dignidad. Afuera, Madrid dormía, ajena a la agonía de estas 13 rosas, pero dentro de esos muros se estaba gestando una tormenta emocional. Los relojes avanzaban implacables hacia la madrugada. Cada minuto que pasaba era un minuto menos de vida. Las cartas fueron dobladas con cuidado, pesadas y entregadas a los funcionarios con la esperanza de que, de alguna manera, llegaran a manos de sus familias. Eran su legado, su testamento vital, la prueba física de que existieron, de que amaron y de que fueron injustamente sacrificadas. La noche más larga de sus vidas estaba llegando a su fin, y con el primer rayo de sol llegaría el horror definitivo. El reloj marcó las 4 de la madrugada. El momento que todas temían llegó con el sonido metálico más aterrador del mundo, el chirriar de los cerrojos oxidados de la galería. No hubo gritos, solo un silencio helado que calaba hasta los huesos. La voz de un funcionario rompió la quietud, leyendo una lista de nombres con la indiferencia de quien pasa lista en un colegio. Carmen Barrero, Martina Barroso, Blanca Brisac. Una a una, las 13 rosas se pusieron en pie, se alisaron los vestidos, se secaron las últimas lágrimas y se despidieron de sus compañeras de celda con abrazos que querían ser eternos. Sabían que no volverían. Fueron conducidas al patio de la prisión. El aire de la madrugada era fresco,
un contraste brutal con el calor sofocante de las celdas. Por primera vez en semanas, vieron el cielo abierto, pero no era el cielo de la libertad, era el techo de su tumba. Allí las esperaba un camión, no un vehículo blindado, sino un camión de carga abierto, con bancos de madera, como si fueran ganado camino al matadero. Los guardias las empujaron hacia arriba. «¡Vamos, subid, que no tenemos todo el día!», les gritaban, mientras ellas se ayudaban unas a otras a trepar, manteniendo esa dignidad inquebrantable que tanto irritaba a sus verdugos. El motor rugió y el vehículo comenzó a moverse. El trayecto desde la cárcel de Ventas hasta el cementerio del Este fue corto, apenas unos kilómetros, pero para ellas debió durar una eternidad. Imagina recorrer las calles de tu ciudad, la ciudad donde creciste, donde te enamoraste, donde paseabas los domingos, sabiendo que es la última vez que la verás. Madrid empezaba a despertar. Algún panadero encendía su horno, algún barrendero limpiaba las aceras. La vida seguía su curso normal, indiferente, mientras 13 vidas jóvenes pasaban rodando hacia su final. ¿Mirarían las ventanas cerradas de las casas? ¿Pensarían en sus familias durmiendo, ajenas a que en ese preciso instante sus hijas estaban cruzando la ciudad hacia la muerte? El viento les golpeaba la cara, despeinando sus cabellos. Algunas rezaban en voz baja, otras simplemente miraban al vacío, con la mente en blanco, bloqueada por el terror. En el camión no iban solas. Junto a ellas iban otros condenados, hombres, los llamados los 43 claveles, que también serían fusilados esa mañana, pero la imagen de esas chicas, tan jóvenes, tan frágiles en apariencia, pero tan fuertes en espíritu, dominaba la escena. Se agarraban de las manos, formando una cadena humana de solidaridad frente al abismo. Cuando los muros de ladrillo rojo del cementerio aparecieron en el horizonte, el corazón se les debió detener por un instante. La tapia, ese lugar maldito del que todos hablaban en susurros. El camión redujo la velocidad y giró hacia la entrada. Ya no había vuelta atrás. El ruido de los neumáticos sobre la grava sonó como un redoble de tambor fúnebre. Habían llegado a su destino final. No hubo despedidas grandilocuentes, solo el chirrido de los frenos y la voz seca del conductor. «Abajo, hemos llegado». Bajaron del camión. Sus pies tocaron la tierra seca del cementerio del Este. Frente a ellas se alzaba el muro, la tapia, un muro de ladrillo rojo que ya estaba marcado, herido por miles de impactos de bala de fusilamientos anteriores. Ese muro no era solo una construcción, era un altar de sacrificio manchado con la sangre de media España. Los guardias las empujaron hacia la pared. No hubo ceremonias, no hubo últimas palabras de un juez, solo la crudeza mecánica de la muerte administrativa. Se alinearon una junto a la otra, 13 muchachas, hombro con hombro, formando una barrera humana de dignidad frente a la barbarie. Frente a ellas, el pelotón de fusilamiento formó filas. Eran hombres de la Guardia Civil y de la Policía Armada. Se dice que algunos de ellos temblaban. Fusilar a soldados en el frente es una cosa. Fusilar a niñas desarmadas, algunas vestidas con ropa de verano, con la mirada limpia y aterrorizada, es algo que rompe el alma de cualquier ser humano que aún conserve un gramo de conciencia. Pero la orden era imperativa. No había lugar para la duda. Las chicas se negaron a que les vendaran los ojos. Querían mirar a la muerte de frente. No tenían nada de qué avergonzarse. No eran ellas las criminales. Se miraron por última vez, transmitiéndose fuerza con los ojos, quizás susurrando un último «te quiero».
o apretándose las manos con tal fuerza que los nudillos se les pusieron blancos. El silencio en el cementerio era absoluto, roto solo por el canto lejano de algún pájaro que saludaba al amanecer. Ajeno a la masacre inminente, el oficial al mando levantó el sable. El aire se congeló. «Preparen». El sonido de los cerrojos de los fusiles al cargarse resonó como un trueno seco. 13 corazones se aceleraron al máximo, bombeando vida desesperadamente segundos antes de que se la arrebataran. «Apunten». Los cañones negros se fijaron en sus pechos. En esos instantes finales, ¿qué pasaría por sus mentes? La cara de su madre, el beso que nunca dieron, el futuro que les habían robado. Julia Conesa, Virtudes González, Blanca Brisac, todas ellas congeladas en el tiempo. Fuego. La descarga fue ensordecedora. Una llamarada de fuego y humo rompió la mañana. Los cuerpos de las 13 rosas cayeron hacia atrás, desplomándose contra la tierra al pie del muro. El eco de los disparos rodó por el cementerio, pero lo peor vino después. El silencio, un silencio denso, roto por los gemidos de dolor de las que aún no habían muerto. Y entonces, la parte más cruel del ritual. El oficial se acercó, pistola en mano, caminando entre los cuerpos caídos, uno a uno. El tiro de gracia, un disparo final en la cabeza para asegurar la muerte. Pang, 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 13 veces. La brutalidad burocrática completada. Allí, bajo el sol naciente de agosto, yacían las 13 esperanzas de una generación, regando con su sangre la tierra de Madrid. Ya no eran presas, ya eran leyenda. Mientras los cuerpos de las 13 rosas eran cargados toscamente en carretas para ser trasladados a una fosa común, en la puerta de la cárcel de Ventas se desarrollaba otra tragedia, más silenciosa, pero igual de cruel. Era la mañana de las visitas. Las madres, hermanas y tías de las chicas habían llegado temprano, como hacían cada día, haciendo cola pacientemente bajo el sol. Llevaban cestas de mimbre con ropa limpia, algo de comida casera, quizás un poco de pan o fruta que habían conseguido en el mercado negro con mucho sacrificio. Esperaban verlas, o al menos saber que seguían allí, respirando. No sabían nada. Nadie les había avisado. La burocracia del régimen no gastaba papel ni tiempo en notificar a las familias de los rojos antes de una ejecución. Para el sistema, ellas no merecían ni siquiera una despedida. Las mujeres esperaban en la fila, cuchicheando entre ellas, compartiendo sus miedos y esperanzas. «Hoy le traigo una manta nueva», decía una. «A ver si logro que coma algo», decía otra. La ignorancia era su única protección contra el horror que ya había ocurrido. Cuando se abrieron las puertas, no salieron las presas. Salió un funcionario con una lista en la mano y una expresión de aburrimiento funcionarial. Comenzó a llamar a las familias, una a una. Se acercaban a la ventanilla esperando entregar sus paquetes. Y entonces llegaba la frase que te parte la vida en dos. No decían, la hemos fusilado. No decían, ha muerto. A veces, simplemente devolvían las cestas sin mirarlas a los ojos y decían, ya no está aquí. O peor aún, usaban un eufemismo macabro. Ha sido liberada. ¿Liberada?, preguntaban las madres con un hilo de esperanza, pensando que quizás las habían soltado, que quizás estaban de camino a casa. Pero la mirada del guardia, fría y vacía, les revelaba la terrible verdad. Liberada significaba que su alma había dejado la prisión, pero su cuerpo yacía en una zanja del cementerio. El llanto que estalló en esa puerta no se puede describir con palabras. Gritos de dolor,
madres que se desmayaban sobre el polvo, cestas de comida que caían al suelo, derramando el pan que sus hijas ya nunca comerían. Pero el horror no terminaba ahí. Cuando las familias corrieron desesperadas hacia el cementerio del este, llegaron tarde. Siempre se llegaba tarde. Los cuerpos ya habían sido arrojados a la fosa común, sin ataúdes, sin nombres, amontonadas unas sobre otras, mezcladas con desconocidos, cubiertas rápidamente con cal viva y tierra para borrar su identidad. Las 13 rosas, que en vida habían compartido celda y sueños, ahora compartían la eternidad en el anonimato de la tierra. A las familias se les negó incluso el consuelo de enterrar a sus muertas, de tener una tumba donde llorar. Se les negó el duelo. Tuvieron que volver a sus casas, arrastrando los pies, con el alma vacía y el miedo metido en el cuerpo, porque llorar demasiado alto también era sospechoso en la España de 1939. Tras los disparos, en Madrid no se hizo la paz, sino el silencio, un silencio espeso, obligatorio y aterrador. El régimen franquista sabía que había cometido una atrocidad, pero su maquinaria de propaganda trabajó a destajo para transformar a las víctimas en verdugos. Al día siguiente, los periódicos no hablaban de 13 jóvenes inocentes. Los titulares, controlados por la censura, escupían veneno, las llamaban criminales, asesinas, enemigas de la patria. Se construyó una mentira oficial tan grande que amenazaba con aplastar la verdad bajo su peso. El objetivo era claro: la damnatio memoriae, borrarlas de la historia, hacer que nunca hubieran existido. Para las familias, el duelo se convirtió en un acto clandestino. Llorar en público era peligroso. Ponerse luto riguroso podía atraer la atención de la policía. Imagina tener que tragarte las lágrimas, tener que bajar la cabeza cuando pasas frente a los asesinos de tu hija en la calle, tener que mentir a los vecinos sobre cómo murió. Enfermedad, decían algunos en voz baja. Un accidente, susurraban otros. Pronunciar la palabra fusilada era un estigma que podía marcar al resto de la familia para siempre, condenándolos al ostracismo, al hambre y a la miseria. Durante 40 años, España vivió bajo esta losa de plomo. En las escuelas se enseñaba una historia donde las 13 rosas eran las malas del cuento, o peor aún, donde ni siquiera se mencionaban. Sus expedientes fueron archivados en sótanos húmedos, sus nombres borrados de los registros públicos. La tapia del cementerio, salpicada de sangre, fue blanqueada una y otra vez, capa tras capa, como si la cal pudiera limpiar la conciencia de una nación. Pero la sangre tiene una memoria obstinada. No desaparece, solo espera. En la intimidad de los hogares, sin embargo, la llama se mantenía viva, a puerta cerrada, con las persianas bajadas y la radio apagada. Las madres contaban la verdad a los nietos. Sacaban fotos escondidas en cajas de zapatos, cartas amarillentas que habían logrado sacar de la prisión de contrabando. Leían una y otra vez esas últimas palabras: muero siendo inocente. Era una resistencia silenciosa, una guerra contra el olvido, librada en susurros. Mientras el dictador envejecía en su palacio, la memoria de las 13 rosas crecía en la oscuridad, alimentada por el dolor y la dignidad de quienes se negaron a olvidar. El miedo fue el guardián de su tumba durante décadas. Nadie se atrevía a ir al cementerio el 5 de agosto a dejar flores. Hacerlo era un acto de subversión. La fosa común permaneció allí, descuidada, una herida abierta en la tierra de Madrid, esperando a que el tiempo de los tiranos pasara. Y pasó. El dictador murió en la cama.
Pero ellas, las 13 muchachas asesinadas al amanecer, estaban a punto de resucitar en la memoria colectiva, porque se puede matar a una persona, se puede matar a 13, pero no se puede fusilar la verdad. Pasaron los años, pasaron las décadas. El dictador murió en 1975 y con él, el muro de miedo que rodeaba a España comenzó a agrietarse. Fue un despertar lento, doloroso. La democracia llegó, pero traía consigo un pacto de olvido, un intento de pasar páginas sin leerla. Sin embargo, había historias que se negaban a permanecer bajo tierra. La sangre de las 13 rosas había regado una semilla que, aunque tardó casi medio siglo, finalmente rompió el asfalto del silencio. A finales de los años 70 y principios de los 80, algo extraordinario comenzó a suceder en el cementerio del Este. Ya no iban solo las familias a escondidas. Empezaron a llegar jóvenes, estudiantes, historiadores, gente común que había oído los susurros de sus abuelas. La tapia, ese muro maldito agujereado por las balas, se transformó. Dejó de ser solo un lugar de ejecución para convertirse en un lugar de peregrinación, un santuario de la memoria democrática. Recuerdo la primera vez que se leyó en público la carta de Julia Conés ante una multitud. Que mi nombre no se borre de la historia. Cuando esas palabras resonaron en el aire libre, sin miedo a represalias, se cumplió la profecía. No solo no se había borrado su nombre, sino que se había convertido en un himno. Las 13 rosas dejaron de ser un número en un expediente policial para recuperar sus rostros, sus identidades. Carmen, Martina, Blanca, Pilar, sus nombres fueron escritos de nuevo, esta vez con letras de oro, en calles, en plazas, en libros de texto, en películas y en canciones. El país descubrió horrorizado que no habían matado a peligrosas criminales, sino a la inocencia misma. Se publicaron las fotos de sus rostros juveniles, sonrientes, llenas de vida antes de la tragedia, y esa imagen contrastaba brutalmente con la oscuridad del régimen que las asesinó. España se miró en el espejo de su pasado y lloró. Lloró por lo que pudo haber sido y no fue. Lloró por esas vidas truncadas que representaban a toda una generación perdida. Las familias, aquellas madres y hermanas que habían envejecido guardando el secreto, sintieron por fin un alivio en el pecho. No les devolvieron a sus niñas, no, ese dolor es eterno, pero les devolvieron algo casi tan importante, la dignidad. El mundo entero supo que sus hijas no eran culpables. Supieron que murieron de pie, valientes, leales a sus ideales hasta el último aliento. La justicia legal tardaría mucho más en llegar. Quizás nunca llegue completa, pero la justicia histórica, la del pueblo, ya había dictado sentencia. Ellas eran las heroínas, sus verdugos, los villanos. Las rosas que intentaron cortar en 1939 habían vuelto a brotar, más fuertes y rojas que nunca, en la memoria de un país que juró, esta vez sí, no olvidar jamás. Hoy, si caminas por el cementerio de la Almudena en Madrid, llegarás a la antigua tapia. Allí, el ladrillo ya no sangra, pero habla. Una placa conmemorativa rompe la monotonía del muro con 13 nombres grabados en metal. Carmen, Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, Virtudes, Ana, Joaquina, Dionisia, Victoria y Luisa. Ya no son fantasmas, son historia, son la advertencia eterna de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el fanatismo ciega la razón. La historia de las 13 rosas no es solo un relato sobre la guerra civil española, es un espejo universal. Nos recuerda que la libertad es frágil, que la democracia no es un regalo eterno, sino una conquista diaria que debemos proteger.
Ellas murieron porque alguien decidió que pensar diferente era un crimen digno de muerte. Murieron porque el odio necesitaba alimentarse de la inocencia para sentirse poderoso. Pero se equivocaron. El régimen franquista pensó que al enterrarlas bajo cal viva, enterraba también sus ideas. No sabían que, como dice el proverbio, quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Aquellas semillas han germinado. Hoy, cada vez que alguien levanta la voz contra una injusticia, cada vez que defendemos la memoria frente al olvido, cada vez que recordamos que detrás de cada cifra hay una vida humana, las 13 rosas vuelven a vivir. Su legado no es de rencor, sino de conciencia. Nos enseñaron que la dignidad no se pierde ni siquiera frente a un pelotón de fusilamiento. Al final, Julia Conesa tenía razón. Su nombre no se borró. Al contrario, se ha multiplicado en miles de voces que hoy cuentan su historia. La lección final que nos dejan estas 13 muchachas es clara. Los regímenes caen, los dictadores mueren y los muros se derrumban. Pero la memoria de los justos es indestructible. Esta ha sido la trágica y heroica historia de las 13 rosas. Un recordatorio de que el pasado nunca muere. Simplemente espera a que tengamos el valor de mirarlo a los ojos. Si esta historia te ha conmovido, si crees que su memoria merece seguir viva, comparte este relato, porque mientras haya alguien que pronuncie sus nombres, ellas nunca morirán del todo. Descansen en paz, las 13 flores cortadas antes de tiempo, que hoy florecen en el corazón de la historia.